tardes a todos y todas los que están en esta mesa. En esta mesa estamos haciendo parte de un ciclo que hacemos todos los meses en el Instituto de Arte del Espectáculo, como investigadoras del área de las mujeres en las artes del espectáculo, donde todos los meses entrevistamos a mujeres que hacen teatro como directoras, como actrices o en cualquier otro rol. Hoy justamente es una mesa temática en el marco de las segundas jornadas de humor. Lo vamos a coordinar con Adriana Carrión. Nuestras invitadas son Mónica Cabrera, Gilda Sosa, Lala Bucevicien y Carla Polacchi. Espero haber dicho bien el apellido. Vamos a empezar con Mónica Cabrera. Yo voy a leer de cada uno un breve currículum de las que a mí me toca, y lo mismo hará Adriana Carrión, por razones de tiempo, obviamente, porque disponemos un tiempo determinado. Bueno, Mónica Cabrera se formó junto a Alejandra Boero, es maestra de teatro, actriz, dramaturga, directora. Hace mucho tiempo que se dedica al teatro como actriz. Algunos de sus espectáculos son Las lágrimas de la Santita, Monjardín, El Club de las Bataclanas, Arrabalera, El Sistema de la Víctima, Dolly Guzmán no ha muerto, Dolly Guzmán no está loca. Estos han sido unipersonales de ella. Algunos los ha repuesto actualmente por streaming a través de la Carpintería. Ha sido nominada por Arrabalero para los premios ACE, y el año pasado hizo 2 espectáculos en el 2019. Uno fue, que no se me mueve el... un espectáculo es Protocolo Cabrera, que fue un unipersonal, donde, bueno, llamativamente presenta un humor de corte político, y además como directora dirigió en el Abasto Social Club un espectáculo que se llamaba Nosotras nos arreglamos, que también era un espectáculo humorístico que ella escribió, pero en este caso no actuaba, sino que dirigía a 2 actrices, ¿sí? Donde, bueno, tomaba las vicisitudes de 2 mujeres en la época actual, viviendo situaciones un poco insólitas y llamativas. Nos ha llamado mucho la atención tu forma de hacer humor, y en particular notamos, Mónica, una diferencia en el tipo de humor. Por ejemplo, tus unipersonales, los más famosos, como El Sistema de la Víctima o Arrabalera, bueno, los llamativos son los personajes que vos estás ahí inventando, que muchos son obsesivos. En cambio, por ejemplo, en Protocolo Cabrera, ya dejás de tener ese tipo de personajes y aparece un humor político. ¿Es eso así, o hay algún otro aspecto que yo no he tenido en cuenta respecto de estos 2 tipos de humor que vos desarrollás? Tenés que habilitarte. ¿Ya estoy habilitada? Sí, sí. Sí. Si me oyen, háganme así con la mano. No, es un chiste. Sí, yo no me había dado cuenta esta caracterización que vos hacés por ahí. Yo siento que, o creo cuando escribo, ¿no? Por los contenidos, que todo el humor que hago es político,
lo que tenía Protocolo Cabrera era que estaba referido a la actualidad, que era como un periodístico, que podría hacerse día a día. De hecho, había algunos personajes que iban con el diario, con las noticias del día. Y ese espectáculo, Protocolo Cabrera, nace de otra manera, por eso vos notaste esa diferencia. Los otros escritos son escritos muy elaborados, de mucho tiempo, no hay ninguna improvisación ni nada, y en Protocolo Cabrera hay momentos de varios personajes en los que me veo obligada a improvisar porque tomaban cuestiones absolutamente cotidianas, cosas que habían pasado en ese momento. Y con el gobierno anterior pasaban muchas cosas, cada 24 horas algo se caía. Entonces, ante el dolor de la caída o de la pérdida o de la injusticia o de la mentira, la manera que yo como persona encontré de no enfermarme por la impotencia, ¿no? Porque no podía hacer nada, fue hacer unas camaritas de 1 minuto, 2 minutos, que hacía así con el celular y me grababa, y de ahí salieron muchos personajes, que son los de Protocolo, la señora que lo votó, el ingeniero Mascarpone, bueno, otra que era como una pseudo Lilita, diputadas, senadoras, una enferma que anda penando por el sistema de salud, y digamos que ahí había un poco de improvisación, pero siempre creo que trabajo lo que he hecho en estos últimos, ¿qué será? Desde Las lágrimas negras de Santita Monjardín, eso fue en el 96. En el 96 empecé a trabajar sola, y en ese lapso yo creí que siempre era político el humor que hacía, y que es verdad que trabajo con el recurso humorístico de la sorpresa, ¿no? El desvío en el discurso lógico y naturalista, el desvío hacia lo inesperado o lo absurdo o lo surrealista, así lo llaman los estudiosos. Yo no me reconozco ni absurda ni surrealista, pero respeto la clasificación, y bueno, a partir de eso, de esa sorpresa, he elaborado, he construido con esos recursos un discurso sobre lo amargo y lo desagradable a nivel existencial de nuestra vida y a nivel político, ¿no? O sea, lidiando con lo malo, como esos payasos, ¿cómo se llaman los payasos que van con los chicos, que hacen los payasos de la risa? ¿Cómo se llama? Tienen un nombre, los payamédicos. Bueno, yo sería como una payamédica a nivel sociológico, nada menos. Que bueno, el payamédico no te soluciona, pero si está hoy uno con el suero y pachucho y todo, viene el payamédico y te hace reír. Creo que eso es lo que he sido, es como una paya médica, paya psiquiatra. Sí. Incluso yo no aclaré algo, que la señora que lo votó, vos hiciste ese tipo de personaje también en la televisión, en el programa de Lufrano, en Crónica. Sí, que es ahora donde voy a la salida, voy a hacer la señora que lo votó. Salgo de acá, me tomo un taxi y me voy a la TV pública. No, mentira, todo así con este recurso tan lindo que nos permite estar tan comunicadas, ¿verdad? Bueno, pero digamos que Rosario lo vio, alguien le dijo y le pareció lindo, y entonces fui ahí a hacer en ese programa algunos personajes, y siempre cerrábamos con la señora que lo votó y trabajábamos sobre esto, sobre la actualidad, en lo que ella hacía, que era un problema, sí, era un programa absolutamente periodístico, ¿no? Y bueno, estaba metida ahí entre los abogados y Moyano y gente así que iba a charlar, Heller, y ahí estaba yo con la señora que lo votó. Muy gracioso. Y tuve una charla, una anécdota cortita, que fue Susana Rinaldi llenaba, que siempre la invitan por su pensamiento, para que reflexione. Bueno, estaba en una charla con Rosario y yo cerraba con Rosario, entonces me acerco y me pongo a charlar, y Susana me sumó en serio, como que yo, que era real mi personaje, creyó, ¿no?
y después nadie se animaba a decirle. Me decían, andá vos y decile que era tu personaje, y no me animé. ¿Qué es lo que pasó con el último videíto? Que mucha gente me insultaba porque yo hacía los personajes delirantes de las marchas, y mucha gente pensaba que era verdad. Y entonces los otros decían, no, la señora esta es actriz, pedirle disculpas. Bueno, pero siguió esto circulando como que era real, lo cual nos da un índice del nivel delirante, ¿no? Como para confundir un texto humorístico delirante, en donde dice que hay naves en la ionosfera que nos van a llevar y nos van a poner un transmisor en las orejas, y la gente pensaba que era un discurso de una manifestante real. O sea, me dio un termómetro del nivel de delirio, pobrecita, en la que está la gente y donde la han empujado, ¿no? Una segunda pregunta, pero después pasamos a Gilda. Vos hiciste varios viajes al exterior con todos estos materiales. A mí me interesaría saber cuál era la reacción del público frente al humor, si comprendía qué tipo de humor hacía, si entendía el contenido, cómo era la llegada. Esa pregunta es para mí. Sí. ¿Sí? Sí, yo fui a México y fui a España. Y cuando fui a México pensé que la gente pues, estaba por salir, y fui al Vicio, que ahora se llama El Vicio, que antes era El Hábito, que es ese teatro concert que tenían Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, que ahora se lo dieron a las Reinas Chulas, que son 4 mujeres que también hacen humor. Y estaba esperando para entrar, y la gente antes come algo y toma, y toma y toma, y después toma y toma. Entonces había un ambiente, ¿verdad? Un ambiente festivo, y el mexicano es muy expresivo, ¿no? El pueblo es una población expresiva y festiva, y estaban de fiesta. Y yo estaba esperando para entrar y pensé, me van a linchar, me van a tirar tomates, yo estoy loca, lo que yo hago es una porteñada, no van a entender nada. Esto me pasó también cuando fui a Salta, me pasó lo mismo, que sentí que eran todos chistes, y en Formosa me pasó lo mismo. Y en México dije, estoy loca, ya ahora me fui del país a que me linchen. Y no, anduvo muy bien, y la gente se paraba y aplaudía, pero también en España sucedió lo mismo, yo ya estaba como más creída, y no van a entender, no va a pasar nada, y después me preguntaban qué quería decir esto, se quedaban a esperar, pero lo que tiene de bueno ser argentina es que a ellos les gustan mucho los argentinos, a esos que estaban ahí, ¿verdad? Después hay unos que los patean o los asesinan en la calle, pero esos son los neonazis. Pero esta gente que iba al teatro tenía como un amor por lo argentino, por el tango, por la manera de hablar, por todas esas cosas, así que estaban a favor, algo que yo no contaba. Y las palabras por ahí del lunfardo o eso, me las preguntaban, pero en general fue un humor que descubrí que podía alcanzar, digamos que el gag, el remate, todo caía y lo comprendían, así que me engrupí mucho con eso. Ahora estoy bajando un poco del engrupe. Aclaro que en muchas obras tuyas vos incorporás temas musicales que cantás intercalado entre cada una de las situaciones. En especial en La Rabalera tomabas mucho el tango, pero en otras obras aparecen otros ritmos musicales, como pueden ser boleros y otros, incluso temas mexicanos. Y bueno, obviamente en el caso de Rabalera aparecían temas muy lunfas, ¿no? Y bueno, si a muchos argentinos nos cuesta entender el lunfardo, me imagino lo que sería en otros espacios, ¿no? Sí. Pero bueno, mi pregunta apuntaba a eso porque generalmente el humor tiene mucho que ver con la cultura de cada región o de cada lugar. Y a veces ocurre que, bueno, por ahí no se entiende, si no se entiende el contexto, ¿no es cierto? Un poco apuntaba a eso. Sí, sí, hay una cosa, yo por ejemplo chequeo con mi china, yo voy a un supermercado, que soy amiga del matrimonio, ¿no? Y del nene,
y le hago chistes a la china, ella me enseña chino, y yo el otro día me olvido todo lo que me enseñó y me lo vuelve a enseñar, y le hago chistes, y la china me entiende perfecto, y el marido, que es más serio, más kung fu, también se ríe, y yo entro y hay una sonrisa. Así que creo que hay algo de payasa, Dios quiera que yo pueda ser payasa, de lo corporal, de la intención, que aparece. Hay un lugar de simplicidad en el teatro que hago para poder llegar a todo el mundo, que no sea el teatro un lugar al que hay que entrar con una información previa. Yo trabajé muchos años en lugares donde la gente decía es la primera vez que vengo al teatro, y creo que la mayoría del público que me sigue no va al teatro, solo va a verme a mí. Después debe ir al fútbol, deben ir al cine, deben ir a recitales, pero no son gente de teatro, ¿no? Y bueno, algunos sí, pero digamos que es como que a los Redondos de Ricota los vayan a ver también los que van a oír a Vivaldi. Hay como una cosa popular, de fácil acceso que he querido hacer, por eso me puse a trabajar humor y me fui de la tragedia, me fui del drama, para tener acceso y comunicarme con mucha gente. Bien, Gilda, vamos a hablar un minuto con vos. Gilda Sosa, bueno, ella es actriz, dramaturga, gestora cultural, iluminadora, es decir, tiene distintas, ¿no? Iluminadora, ¿no? Ponete Mi ahí. compañera Vicky es iluminadora, que está por ahí. Iluminadora, bueno, está bien. Pero también sos múltiple, has hecho teatro infantil, has estudiado teatro en el Instituto de Cultura de Córdoba, y bueno, en los últimos tiempos estás con la compañía Entramadas Mujeres por una Poética Propia, con el grupo, y formas parte de la obra El caso de la mujer que no quiso ser un jarrón, que es una obra que vimos el año pasado, y sobre la cual yo hablé esta mañana en las ponencias. Una de las cosas que considero o pienso que aparece en la obra un humor bastante feminista, ¿no? Sobre todo cuando muestran cierta crítica al patriarcado. ¿Podrías explayarte un poco en cuál es la intención de ese humor? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero decirle a Mónica que soy su paciente, aunque ella no lo sepa, porque me salvan sus videos de mucha bronca, de verdad, agradecida. Bueno, para poner un poquito de contexto, El caso de la mujer que no quiso ser un jarrón es una obra inspirada en la vida y obra de Salvadora Medina Onrubia, que es una anarquista, feminista de los años 20-30, y cuando nosotras empezamos a trabajar con ese personaje que nos atravesó, lo primero que descubrimos fue una carta que le escribe al dictador Uriburu desde la cárcel. Esa carta tenía una carga dramática, y a partir de ahí empezamos a develar el personaje. Entonces nuestro punto de partida no fue el humor, eso es real, sino que llegamos ahí, llegamos por necesidad de poder animarnos a un personaje tan dramático, y para poder faltarle el respeto, por así decirlo, y acercarnos al personaje y bajarlo desde un lugar tan grande. Entonces, la parodia y la ironía fueron caminos que nos hicieron descubrir artefactos escénicos posibles para mostrar su vida. Entonces, la obra, hay un mueble y ella aparece en ese mueble por partes. Entonces, desmembrar ese cuerpo y hacer humor es ese doble juego que genera entre nosotras, inclusive como, no sé si es humor feminista, pero sí como mujeres que adherimos al feminismo, acercarnos empáticamente a Salvadora y que nos interpele de cerca. Eso fue lo que nos sucedió desde el humor, y mi personaje, que es Josefina, es la biógrafa, pero a su vez es espiritista. Entonces ahí ya está corrida, no nos interesaba ese lugar intelectual de mi personaje, sino que ella realmente cree, porque está, que la puede traer a escena, traerla de la muerte y compartir con el público
toda esa velada que ha preparado para que Salvadora aparezca por partes y por fin descubramos su voz, su historia, su poética. Entonces ese mecanismo del humor fue realmente lo que encontramos para poder acercarnos al personaje. ¿Se entendió? Bien, está bien. O sea que llegaron al humor por una necesidad que surgió del trabajo de ustedes, porque la obra es colectiva. Sí, la dramaturgia la hicimos con María Victoria Filippini, que está por ahí dando vueltas, con Andrea Ojeda, que es la directora, y fue un desafío trabajar una dramaturgia entre tres, pero tardamos mucho tiempo porque empezamos por un camino que nos chocamos porque queríamos trabajar con sus obras de teatro y era muy difícil. No queríamos hacer teatro documental, queríamos entrar realmente en el viaje de Salvadora, en los universos de Salvadora. Y el humor fue una puerta, ojo que para nosotras todavía está abierto, porque sabemos que el humor es todo un territorio, y otra cosa que nos posibilita es que mi personaje de entrada habla con la gente. Les dice bienvenidos, gracias por venir, espero, entonces ya hay un triángulo que se produce entre el público, mi personaje y los guiños a Salvadora, Salvadora, los guiños con el público. Ahí en ese triángulo nos permite una dinámica que hoy por hoy, si las hiciéramos en streaming, no sé, hay muchos textos que habría que adaptar, ¿no? También eso pasa, porque mi personaje, que es esta especie de anfitrión espiritista, todo el tiempo habla con la gente. Entonces, Si la bueno. hicieron, si la llegan a hacer por streaming, tendrían que hacerla con público, porque vos le entregás fotos al público, le entregás fotos de la época, después retirás las fotos, que son fotos Sí, reales de la época. sí, Digamos, hoy estaba pensando, recién mientras me bañaba, pensaba que quizás si la filmásemos, porque hoy por hoy las obras se pasan y también es una manera de poder seguir trabajando y todas lo estamos tratando de ver, no sé, pensaba, acercaría las fotos a la cámara, digamos, es otra concepción en donde hay dinámicas y tensiones, obviamente todas las compañeras acá lo saben, que no suceden, que no sé, son otro desafío, digamos. ¿Y qué te pasó con el público del interior? Porque ustedes fueron a Tucumán y otras provincias del interior, hicieron toda una gira. ¿Qué les Sí, ocurrió con la obra? ¿del interior de dónde? Ah, no, yo siempre juego con eso porque soy del Bueno, interior. Soy más al norte, más al de... norte. Sí, lo que nos pasó, para mí yo siempre cuento, se me bajó mucho la luz porque, no sé si ustedes ven por su ventana, pero se nubló mucho, ¿no? Está tronando, En un rato prendo la avisa. luz. Lo que sucedió en Tucumán y en Santiago del Estero con la obra fue muy hermoso, pero sobre todo hay una anécdota que me parece muy linda, que después de hacer la función, escuchamos una de las chicas tucumanas que dijo, un poco también porque veníamos de Buenos Aires, y dijo, ¿y por qué no hacer una obra sobre alguna tucumana? Lo cual me pareció muy bueno, lejos de molestarme, porque si hay un resorte que la obra quiere tocar, es conocer historias de las mujeres silenciadas, y obvio que seguramente, y sobre todo heroínas anónimas, estaría buenísimo poder trabajar con esas heroínas que no se conocen. Salvadora nació en Entre Ríos, por ejemplo, vivió en La Plata, todas las historias están repartidas por el país. Lo que pasa es que también hay algo que parece que se centraliza, y lo cual es hasta universal, ¿no? La recepción en Tafí, hicimos una función en Tafí y fue maravillosa. Nada, nos quedamos con unas ganas enormes de seguir trabajando, teníamos este año preparadas giras para Córdoba, Santa Fe, y bueno, aquí estamos, hablando por Zoom. Adriana, si querés seguir vos. Sí, gracias, Gilda. Y prender la luz, que está oscuro. Bueno, yo voy a presentar, en primer lugar, hacer un CV pequeño, reducido de Lala Buceviciene. Lala se formó actualmente con Norman Brisky, Juan Carlos Gené, Débora Ostrovsky y Luis Romero.
Actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Teatro, Clown, Bufón y Máscaras, Malvado Colibrí, y brinda talleres de clown en diversos espacios. Se formó en la técnica del clown con Gabriel Chamé, Marcos Arano, Nicolás Cohen, Marcelo Katz y Julieta Carrera. Se ha desempeñado como directora teatral en Lagallo, como actriz en la obra teatral Donde duermen los grillos, como actriz clown en los espectáculos Patriada, Tierra Partida y Vientre, El hueco de donde venimos, del cual hoy Catalina estuvo haciendo referencia. Como productora ejecutiva y asistente de dirección en el espectáculo de Clown y Máscaras Silban las Balas, como asistente de dirección de la obra teatral Pequeños Mundos e Instrucciones, y también como actriz y clown en Revuelto Gramajo. Por otra parte, ya que estoy, presento a Carla Polacchi. Carla Polacchi es actriz, egresada de la licenciatura en actuación del Instituto Universitario Nacional del Arte, profesora en docencia superior del DN. Formó como clown con Guillermo Chelel, Cristina Martín y Cristina Moreira. Realizó seminarios de actuación con Verónica Odó, Juan Pepe y Andrea Garrote. Desde se dedica al teatro independiente y como actriz participa frecuentemente en actividades destinadas a la promoción de los derechos humanos y la prevención en violencia de género. Como dramaturga, actriz y directora, realizó Palondon, Aroma Sepia, y como dramaturga y actriz, el unipersonal Al Carajo Clown, con el que recorrió el país formando parte del catálogo de teatros independientes que coordina el Instituto Nacional del Teatro. Ha dirigido también los espectáculos Un tren que va a Toay, Pico y Pala, 320 kilómetros, y Un, dos, tres cuentos. También como actriz participó en Experimento Camille Claudel y en Chorus Limbus Clown. Además ha participado en producciones independientes de cine y radioteatro. Bueno, se me ve bien porque estoy viendo la cara de Gilda Sosa, así que no sé si me ven, no me ven y me escuchan. Se te ve bien, Adriana. Sí, y se bueno, escucha bien y me escuchan. Sí. Perfecto. Yo quisiera preguntarle, a ver, vamos a empezar así por orden. Quisiera preguntarle a Lala cómo surge su clown, Barrilete Cósmico, y de qué manera este se incorpora en las obras Patriada, Tierra Partida y Vientre, obras dirigidas por Marcos Arano. Hola, buenas Lala, desmutate. ¿Me escuchan, no? Sí. Buenas tardes sí. A todos y a todas. Gracias por este espacio. Me sumo como paciente número 2, Mónica. Te sigo en Instagram. Muchos besos. Así que, sí, la número 2. Así que un placer compartir este Zoom con vos y, por supuesto, con todas las compañeras. Bueno, Barrilete Cósmico surge, como bien vos decías, Adriana, después de mucho tiempo de estudiar teatro, de hacer experiencias en obras teatrales, y había algo de, como bien se llama esta mesa, este encuentro, Mujeres y Humor, había algo como mucho apasionamiento por el humor, y llegó de la mano del clown. Y ligo esta mesa de humor de Mujeres y Humor, sumo también a lo que dijo Mónica al principio, de esto del humor político, diría también, también humor político, mujeres y libertad, ¿no? Porque para poder hacer humor político necesitamos mucha libertad. Y volviendo a tu pregunta, aparece esta necesidad y esta pasión por el humor de contar, de decir, y junto con Marcos, como bien vos decías, nace Malvado Colibrí, que es esta escuela, y luego la compañía, que hacemos estas producciones teatrales. La primera fue Patriada.
que son obras colectivas grandes y que tienen un mensaje y tienen bastante humor político. La que está ahora en cartel, que no por la pandemia, es Vientre, El hueco donde venimos, la última que nombraste. Y bueno, ahí yo diría que Empatriada es cuando nace Barrilete Cósmico, porque con todo este apasionamiento y por todo a mí me gusta mucho el humor de divertirme por lo que no se puede decir o de lo que se supone que no deberíamos reírnos. Eso me divierte un montón. Entonces, Patriada hablaba sobre la independencia. Cuando empiezan los procesos de investigación, investigamos no solamente la cuestión histórica, sino también nuestra propia historia. Así fue con Tierra Partida, así fue con Vientre. Entonces, Empatriada es cuando nace Barrilete Cósmico y aparece toda esta necesidad también de decir, y también de decir en el contexto donde se supone que no hay que decir, ¿no? Donde aparece esto de políticamente incorrecto, digamos. ¿Por qué le pusiste Barrilete Cósmico? Y si podés contar qué características aparecen en Patriada especialmente y en Vientre, ¿no? Que lo caracterizan a este clown que vos haces. ¿Por qué le puse Barrilete Cósmico? Bueno, el nombre de clown aparece, también lo ponemos entre todos y todas, ahí junto con el público, que el bautismo del nombre se da ahí con los compañeros, las compañeras, el profe o la profe, y en todas las obras, que también son creaciones colectivas, siempre pongo algo en relación a Maradona, porque tengo ahí un fetiche con Maradona, que ya viene heredado de familia, claro. De familia de La Matanza y peronista, y hay un fetiche con el Diego, entonces pongo siempre ahí algo. En Patriada había un número que era el relato de el cruce de San Martín de los Andes, que está mezclado con el relato de Víctor Hugo del gol a los ingleses. En Tierra Partida también pongo algo, y en Vientre también. Tengo ahí algo, y cuando surgió mi nombre, dije, hola, mi nombre es Barrilete Cósmico, y fue aceptadísimo por el público, y así nació. Y Vientre, en este sentido, es provocadora y es incómoda, y creo que Barrilete tiene bastante de esto, porque también es un humor del que disfruto y que también me paso de rosca, y creo que también, obviamente, compañeras, no me pongo en el lugar de Maradona, pero el Diego tiene algo de pasarse de rosca, entonces hay algo de eso. Por ejemplo, en Tierra Partida hay un número que es Las Mazorqueras, que participamos todas las mujeres de la obra, y ahí es bastante improvisación, y ahí el abrazo que sucede con el público no es tanto el humor del guión o el humor del chiste, sino del estado que tengo como clown en ese momento habitando. Lo que sucede con el público es el estado que habito, eso es el humor que sucede. Y ahí estoy totalmente pasada de rosca, porque incluso participa una mujer del público en esa escena, que ese vértigo lo disfruto un montón. A ver qué va a pasar con la persona que va a participar de la escena. Claro, sí. Y también, digo, la dupla que hacen con bastante incorrección, digo, quizá con una mirada patriarcal, si se quiere, ¿no? Con estos personajes que aparecen con sus cañas de pescar y que hablan muy machistas, denostando, ¿no?
También ahí está interesante el trabajo que haces. Sí. El número del que refiere Adriana, para quienes no vieron la obra Vientre, es un número que somos básicamente dos mujeres vestidas de varones, dos pescadores, hablando de las mujeres famosas de la historia, haciendo chistes de varones, ¿sabe cómo le dicen a esta? ¿Sabe cómo le dicen? Haciendo el chiste. Y creo que ahí el humor, como mujeres, es nuestra arma, es nuestra posibilidad de denuncia, de lucha y de resistencia legítima, porque el humor parte de nosotras, las oprimidas. Claro. ¿Se entiende? Y creo que ahí ese humor a mí me divierte mucho, porque se supone que no deberíamos hacer ese tipo de humor en una obra que habla sobre los derechos de las mujeres, pero en ese contexto, lo que revela el chiste sucede. ¿Se entiende? Claro. Sí, totalmente. Queda totalmente en contexto, ¿sí? Y para mostrar la diferencia de lo que se viene dando y se pone bien como la mirada en lo que es el orden patriarcal, digamos, exacto, ¿no? Es decir, cómo está el cliché instalado frente a otras cosas, ¿no? Pero la fuerza, digamos, así patentizado, tiene como una fuerza mayor y contrasta con todo lo que vienen diciendo de las mujeres y sus avances, ¿no es cierto? Estas mujeres de la historia que quieren salir de ese cementerio para ser tenidas en cuenta, ¿no es cierto? Para darse a conocer, para dejar de ser invisibilizadas. Exacto. La historia, ¿no? Bien se va, se da en un cementerio, por eso podemos hacer humor. A mí lo que me parece interesante de esto que nos une, que nos encuentra, es ¿con qué podemos hacer humor? ¿De qué nos podemos reír? ¿De qué nos estamos riendo? Las preguntas que puedan surgir, las preguntas que nos podamos hacer. Digo, Vientre se da en un cementerio, el público entra a un cementerio como parte del cortejo, y lo primero que ve es un cajón. Y ahí las mujeres van a ir desenterrando sus propias historias y dos sepultureros van a tratar de hacer la tarea imposible de enterrarlas, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decías, Adriana, de la escena esta de los pescadores, dentro del contexto que armamos, del abrazo que construimos junto al público durante toda la obra, esa escena es movilizante y también termina resultando graciosa. Y hay una anécdota muy cortita con respecto a esa escena que, por supuesto, la mujer inmediatamente hace empatía con esa escena, porque es la típica escena de los dos tipos diciendo, ¿sabes cómo le dice esta? ¿Sabes cómo le digo yo? ¿No? Esa cosa de violencia verbal, de camaradería, y no es menor que están los dos con la caña a ver quién tiene la caña más larga. Sí, claro. Entonces, y con el bigote y qué sé yo. Cuando termina la obra, me espera un periodista a la salida y me dice, por eso digo, las mujeres enseguida hacen empatía, pero este hombre, este varón, me dice, Lala, soy un boludo, me vi ahí y soy un boludo, perdón, no lo puedo creer, y se agarraba la cabeza. Me dijo, no quiero formar más parte de eso, no quiero, basta. Y eso es como, digo, el humor como nuestra arma de denuncia, digo, al final no es tan ingenuo creer en el teatro como una herramienta de transformación. Y cómo podemos usar el discurso del enemigo también como un arma. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahora voy a preguntarle a Carlita, después volvemos.
Carla, quería preguntarte cómo surge tu clown Charlotte y qué sucede con el humor al pasar del unipersonal, que vos venís haciendo, al carajo clown, al dúo que hiciste con Coya y a posteriores producciones en las cuales ya trabajás en conjunto, digamos. Bueno, si podrías responderme eso. ¡Qué pregunta más larga! ¿Viste? Toda una vida hay que resumir en eso. Toda una vida, y sí, todo, un poco de Y experiencia. tenés hasta las 5:30, ¿eh? Nada más. Bueno, vamos a hablar lentamente. No, a ver, ¿qué decirles? Coincido con Lala, Bueno, muchas ¿cómo veces... surge Charlotte? ¿Cómo Claro. surge Charlotte? Charlotte costó bastante parirla, como quien dice, porque el proceso que te lleva el aprendizaje del clown, el encontrar el clown, que cada uno encuentre, o sea, cada uno va a tener su clown con sus características y sus cosas, es un proceso que lleva tiempo. Y está buenísimo. Yo creo que hay muchas cosas que entendí del proceso de la actuación, las entendí más con la técnica del clown que con la actuación misma, ¿no? Hablando de escenas dramáticas, inclusive escenas cómicas, pasando ahí yo estudié cuando era conservatorio todavía, después se transformó en Yuna, Claro. lo que hoy es UNA. Y hubo muchas cosas que a mí me cayó la ficha después. Quizás en el proceso estaba bien, ¿no? Pero digamos que el entender a mi clown fue aceptar muchas cosas de mí misma y sobre todo aprender a reírme de mí misma. Y creo que eso, mi clown se terminó de pulir con el espectáculo, con el carajo clown. O sea, estuve con docentes como Cris Moreira, Cris Martí, Guille Angelelli, pero después lo terminé de parir con dos amigos de muchos años, uno es Marcos Tesoro y otro es Graciela Pereira, artistas del conurbano bonaerense, de Morón, de Aedo. Porque fue generar muchos momentos de intimidad y el espectáculo del carajo clown habla netamente de la sexualidad. Sin ese momento proponernos no, decir, vamos a hablar de la sexualidad, no. Fue un espectáculo que se genera, como muchos espectáculos, a partir de improvisaciones. Y bueno, el hecho de hablar de la sexualidad me llevó también a trabajar con mi parte femenina y mi parte masculina. Creo que todos somos ambiguos en ese sentido y todos decidimos qué parte es la que más toma posesión en nuestra vida. Y fue muy interesante el proceso, fue de mucha charla, de mucha contención. Me llevó a lugares que jamás hubiera pensado. El tema de recorrer el país con un unipersonal de clown fue algo maravilloso. Creo que aprender de cada función, o sea, aprender de cada función, de los tiempos, de la risa, de la escucha, me parece que para mí fue algo espectacular, así que digamos que Charlotte terminó de parirse con Al Carajo. Con los espectáculos que hacemos con Geo también, o sea, ahí fue pasar de hacer cosas infantiles a cosas quizás más hacia lo poético. Me parece que el vuelo que tiene el clown es poder trabajar las emociones desde otro lado, muy, muy tamizado por el juego, y por la inocencia, y reír y rescatarnos de esas cosas que tenemos como seres humanos tan puras y que muchas veces las dejamos por la cotidianidad olvidadas, o decimos, bueno, esto ahora no, coraza, cebolla, como quieras ponerle el nombre. Entonces, como en los trabajos con Geo, con Coya, fueron quizás así ese lado más poético, poder tener la posibilidad de disfrutar, de hacer no solamente espectáculos de clown, sino de pasar a hacer espectáculos teatrales que netamente son escenas dramáticas o cómicas, pero que es otra índole, porque el trabajo del clown te lo da muchísimo el público y la improvisación. Y eso también, esto que hablaba Lala de la adrenalina que eso produce y entender hasta dónde, ¿viste? Respetar ciertos límites, entender también cómo avanzar hacia el otro sin agredir. Son muchas cosas que las vamos aprendiendo, o sea, en la marcha. Hay cosas que creo que ningún profe de clown puede enseñar, como son los tiempos de la risa, los tiempos de la escucha. Entonces,
Me parece que eso de hacer y embarrarse con cada espectáculo que uno hace es lo que, digamos, fue haciendo a la formación mía del clown, ¿no? De Charlotte, como quien dice. Creo que lo resumí bastante bien, podría decirse. No sé si tengo que decir algo más. Sí, perfecto. Sí, yo te querría preguntar si podrías definir qué tipo de humor haces y pensando en esta cuestión de la técnica del clown, si hay límites o no, si está todo permitido. ¿Qué te parece respecto de eso? Mira, yo no sé si hago un tipo de humor, porque no sé cuántos tipos de humor hay. No conozco, digamos, todo el catálogo y creo que uno va aprendiendo a hacer humor a medida que te van llegando también los proyectos, ¿no? O también las cosas que te van surgiendo sobre las cosas que querés hablar. Me parece que ahí es lo que surge. En ningún momento me planteé decir, ay, lo voy a hacer desde el lado del feminismo, porque creo que hay que empezar a hablar de género. No, creo que nunca lo planteé así, nunca lo planteamos así, digamos, y lo mismo me pasa con Geo, nunca planteamos desde qué lado, qué vamos a resaltar. No, hacemos. Y después, a medida que vamos transitando ese hacer, ahí vamos viendo también qué es lo que está sucediendo. Como que no definimos, vamos a apuntar a. Y después lo otro me olvidé de que preguntaste. No recuerdo. ¿Qué me dijiste lo segundo? No, eso. Y si había algún límite respecto, si tenés algún límite respecto del humor, todo está permitido o qué. Yo siempre me guié y me parece que es lo más orgánico, ¿no? Por lo que uno siente. Yo creo que uno también va manejando esos límites. Podemos hablar de todo tipo de temas. Me parece que el arte en sí tiene la posibilidad de hablar de todo tipo de cosas. El tema es el lenguaje que uno elige o la manera de atravesar eso que uno quiere decir. Yo creo que la mejor manera de elegir es siempre desde el lado de donde uno lo sienta, ¿no? Porque sé que soy muy fiel a lo que siento y los espectáculos que elegí o que fui haciendo fueron netamente muy acordes a lo que yo sentía o me pasaba en ese momento. Creo que si algo quiero dirigir al público, es eso, ¿no? Atreverse a sentir o vivir las experiencias que uno siente en el momento que las está pasando. Me parece que eso es maravilloso y es, así como dijo Lala, no sé si la palabra sería arma, pero me parece que es algo que los artistas podemos tomar como poder de reflexionar sobre nosotros mismos y de quizás hacer que otros reflexionen sobre su hacer o la cotidianidad que tienen, ¿no? Exacto. Bueno, paso posta a Katy para si quiere preguntar algunas otras cosas, ¿sí? Bueno, esta pregunta es para Gilda y para Mónica. Si tienen algún tipo de actriz, directora o hacedora de teatro que sean sus referentas a la hora de hacer teatro, digamos, ya sea teatro cómico o no. Por ejemplo, Mónica, yo he visto que mucha gente te asocia con Nini Marshall, pero no me parece que solamente sea tu referente, me parece que puede haber otras. Sí, yo he tratado desde en estos años, cuando empecé a trabajar sola. ¿Se escucha lo que hablo? Sí, sí. Den dos golpes en la mesa. No, entonces me parece que he tratado de rescatar a la actriz nacional, la actriz argentina de la época de la década del 40, del momento del decir de Delia Garcés, de Olinda Bozán, de Zuli Moreno, de Tita Merelo, todo un estilo de actuación,
una manera que no tenía que ver por ahí con lo europeo, sino que era algo que había salido acá, como lo del circo criollo, que uno dice, no, porque acá había unos payasos y había un estilo, y bueno, creo que he rescatado y he tratado de salirme de Lee Strasberg, de Stanislavski, de todo esto, no salirme, sino olvidarlos, o que lo que tenía ya lo tenía, pero sí rescatar un estilo de actuación. Y creo que con las mujeres humoristas, bueno, sí, Nini Marshall es un referente único, pero también lo es Paulina Tigerman. Quiero decir, hay un estilo que yo soy muy admiradora, muy estudiosa de todo el cine nacional de la época de oro, y bueno, después todo lo que pasó, que si uno lo analiza, si uno lo ve, naturalmente se ve cómo es la curva ahora que estamos en época de curva y de pico, creo que hay un desarrollo de la actuación nacional que tiene que ver con esta cosa neorrealista también, pero que hay algo sucede con esto. Y sí, seguramente Nini Marshall es que me asocien, porque tengo una N en el nombre, nada más, ya es un honor infinito porque no sé cuántos años tiene, 50 años una película de ella, o Él se nos fue de repente, y sigue siendo maravilloso, ¿no? Y todo lo de la radio, todo el material de la radio es maravilloso. Seguramente han influido y están en mi sangre también, ¿no? ¿Y en tu caso, Gilda? Sí, en mi caso, la verdad es que, bueno, yo empecé a formarme en Córdoba y trabajé con grupos, y mi formación viene muy desde los grupos. Entonces, cuando trabajás muy en las grupalidades, aparecen como otro tipo de referencias, y si bien puedo nombrar actrices argentinas o procesos de humor que me parecen maravillosos, Verónica Linás me parece que es descomunal, sí, mucho artista nacional. Creo que para ser sincera, hay algo que viene más desde los grupos, que cuando llegué a Buenos Aires me costó encontrar esa dinámica, después la encontré, y justamente, por ejemplo, ahora en el Astrolabio Teatro, cerca de los chicos de Periplo, también hay algo que se conforma. Entonces hay algo de las voces colectivas, y me parece que como mujeres también estamos pasando por ese momento en donde nos nutrimos mucho de cierta voz colectiva, sin negar las individualidades y ese florecimiento de cada una, pero hay algo que no sé, que tiendo a mirarlo más en las experiencias del momento y en lo colectivo. Y muchas veces mis referentes han sido más desde el trabajo cotidiano, no lejos, sino cerca. Hay algo de no mirar, que no quiere decir que no las admires, ¿entiende? Pero de una admiración muy cercana, de decir, mirá cómo trabaja cotidianamente con este texto, qué increíble me pasa con nuestra directora, qué disciplina que tiene, mirá cómo, y ir admirándonos entre nosotras esos lugares, ir nutriéndonos de esa manera. Eso es lo que en lo personal me pasa. ¿Eso tiene que ver con lo que hacen en Entramadas, Mujeres por una Poética Propia? Sí, Entramadas, en realidad, no lo aclaré porque no vine al caso, pero nosotras, que en la obra nos llamamos Vértigo Enero, Entramadas, otro grupo de colectivas que trabajamos muy cerca, eso pasa, se arman como células que nos empezamos a tocar, y juntas somos Mujeres por una Poética Propia. Pero he trabajado, no sé, en otras épocas con Mujeres de Artes Tomar, o distintas grupalidades, de distintas maneras y de distintas formas, y bueno, lo que suceden son esos, me parece que estamos aprendiendo eso a trabajar, no de una manera hermética, sino de una manera de células abiertas, y de ahí surge lo que el año pasado hicimos, que es el ciclo de Teatro, Mujer y Territorio, que eran 3 obras que las llevábamos a un sindicato, a una escuela popular, que en este caso fue en Ciudad Oculta, y a una organización barrial. ¿Cómo ir comunicándonos también con otras células culturales y sociales? Bueno, que hay la parte mía de gestión cultural que me entusiasma mucho, porque creo que el puente se da cada vez de manera más rápida. Hay como una sed de todas nosotras de entendernos rápidamente, y aunque vengamos de códigos diferentes, de rápidamente nutrirnos en esos procesos. Bien.
No, te hacía la pregunta por Entramadas porque yo recuerdo haber visto un espectáculo cuando fue el Festival de Violencia de Género, una segunda obra con el grupo de Entramadas, no entró, pero yo me acuerdo de haber visto el video, que era una obra donde había más bien una mirada más grotesca. Sí, puede ser Escribí Griselda o El Devorador o Hasta que florezcan los jazmines. No me alguno de acuerdo esos. el nombre de la obra ahora. Sí, se te corta, Cata, ¿puede ser? ¿O soy yo la que escucha cortado? Se escucha mal, ¿Quedaste congelada, Cata? escucha cortada. ¿Escuchás? Es la peor hora esta, es la hora en que Sí. Internet se va a dormir. Y empezamos todas. Es la peor hora. A esta hora dan menos de un mega, dan ¿Me 800K. escuchan? No sé si me escuchan. Tampoco, Gilda. Sí, Un bueno, poquito. sí, está como que tenés como un delay y una cosita así como cortada. Creo que no te esforzás lo suficiente. Así está como desganada. Ahí se cayó. Bueno, Ahí se enojó y se fue. mientras la recuperamos, yo voy a hacer otra pregunta por ahí para las chicas, para Carla y para Lala. Y quería preguntarles si consideran que el humor que hacen podría ser una estrategia para subvertir de algún modo el orden patriarcal. Bueno, si quieren contestar las demás también pueden, ¿eh? Pero digo, lo pregunto para darles la palabra a Lala o Carla si quieren responder. Digo por Carla porque dijo que he leído en un reportaje que Al Carajo Clown tuvo un viraje a partir de esta cuestión de la perspectiva de género. Y creo que Lala esbozó algo recién respecto de vientre, ¿no es cierto? Así que bueno, desmutense y aparezcan, chicas, contesten. Tomo la palabra, Lala. Con respecto a eso, creo que, bueno, el gato intercede también. Creo que el arte en sí tiene el poder, en general, de poder revertir un montón de cosas. Me parece que el arte en sí tiene un poder educativo y siempre lo tuvo, sin aún quizás proponérselo. Y me parece que eso está en nosotras como hacedoras de cultura, de ahora pararnos quizás en este lugar mucho más consciente. Yo tengo que reconocer que a mí Al Carajo con respecto a esto me enseñó muchísimo. De hecho hubo un cambio muy grande. Estábamos en Santa Cruz, fue una función para colegios, y por la respuesta de un adolescente mirando el espectáculo, nosotros dijimos, esto ¿qué estamos haciendo? O sea, nosotros nos cuestionamos el espectáculo, nos cuestionamos el mensaje que estábamos transmitiendo por la respuesta de un adolescente que en segunda fila hizo así con la cabeza. Cuando Charlotte pregunta, ¿viste? Si había que perdonar o no al otro personaje, que es, digamos, la parte masculina que le pusimos Fierita. Entonces, cuando esta adolescente dijo que no, ahí tuvimos una charla con el director y la directora, estábamos en otra localidad porque íbamos en gira, y cambiamos el espectáculo de una manera rotunda, porque dijimos, ¿qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo algo muy machista, por una situación que se da en un boliche de que él la apoyaba a ella. En principio era a propósito y después fue accidentalmente por la torpeza de los adolescentes. O sea, de los adolescentes, los seres humanos en sí. Y entonces me parece que uno tiene el poder de revertir un montón de cosas y tiene el poder, digamos, no quiero decir poder, pero tiene la capacidad de aprender sobre lo que uno hace.
Yo creo que una vez que uno arma el espectáculo, y sobre todo los espectáculos de clown que tienen mucha interacción con el público, de cara a cara, de poder parar, mirar y decir qué estás mirando, qué estás viendo de este espectáculo, qué es lo que te interesa, y nos permite esa posibilidad de cuestionarnos y decir, esto está bueno, esto está malo, che, ¿qué pasa acá? Creo que es un aprendizaje constante. No creo tener la palabra final, pero es un aprendizaje constante y creo que todo esto a mí me llevó también a replantearme un montón de cosas, no solo como mujer, sino también como docente de adolescentes. Soy profe de teatro en escuelas secundarias y aprendo todos los días con todos los estudiantes que tengo de un montón de cosas y cómo ellos preguntan y cómo ellos ven el mundo, ¿no? Entonces me parece que es maravilloso lo que podemos generar y lo que podemos aprender. Yo creo que frente al contexto histórico que de cada, obviamente de cada contexto se va redefiniendo qué humor hacer, cómo hacerlo, ¿no? En Vientre en particular, y diría que, digo que en todas las obras, tanto en Patriada como en Tierra Partida, como decía antes, tienen mucho humor político. Y como bien decía Carla, al trabajar con la técnica del clown tenemos la posibilidad de ir tomando lo que pasa no solamente con el público, sino también con lo que va pasando con las noticias, con lo cotidiano, con lo diario. Entonces eso hace que se vaya transformando la obra constantemente. En particular, en Vientre y en la pregunta que vos hacías, sí, la verdad que atravesó ese tema, porque Vientre iba sobre la lucha de las mujeres históricamente, no solamente del feminismo, la lucha de las mujeres al lado de las trabajadoras y de los trabajadores, la lucha de las mujeres por la patria, todas las luchas, y acompañó de repente el momento histórico, y para muchos era andá a ver Vientre, que es una obra feminista, y por ahí compartían Vientre, hashtag se va a caer. Entonces, creo que también se va transformando, al igual que decía acá la compañera Carla, sí también aprendí un montón como mujer, investigando un montón, aprendí muchísimo de otras compañeras, de otras mujeres, de un montón de luchas, y eso está buenísimo. Y sí, acompaña mucho al contexto, y Mónica en eso, en los videos que hace, es experta de tomar lo que va sucediendo y poder hacer humor con eso, que está buenísimo, ¿no? Perdón si se me permite darle un minutito de la palabra a Mónica, que con esto que decía de poder hacer humor y escenas con lo que va pasando, que nos pasa en las obras de clown, es un poco lo que van apareciendo con estos personajes que haces en los videos de Instagram. Yo te agradezco que me invites a pensar también, porque yo siempre fui feminista, lo que pasa que no estaba en una militancia organizada, pero digamos que todos los esclavos, todos los sometidos, todos los explotados, todos los abusadas, las abusadas, todo dicho en masculino y en femenino y creo que naturalmente lo somos, o sea, uno no se da cuenta, pero es eso, porque la opresión y la humillación, uno aprende a convivir con la humillación, ¿no? Yo nací en la década del 50 y en este tiempo ha habido pequeños modos que han cambiado, ¿no? Digamos que las cosas de vida o muerte para mí siguen intactas. Lo que se ha tocado es el maquillaje, como que yo me tiña las canas, pero los años, el envejecimiento celular continúa. Yo creo que el machismo es como el envejecimiento celular, es decir, uno se denuncia, conscientemente, planificadamente o naturalmente.
Y también cuando uno ve a otra mujer que es machista, que se ha unido, como se hace ahora, ¿no? Que el dueño de la Ferrari le regala una gorra de Ferrari y el hombre cree, el que le ilustra el auto, cree que también pertenece al club de la Ferrari. No pertenece al club de la Ferrari, sos el que lo ilustra, te regaló tu amo, te regaló una gorra. Bueno, hay mujeres que también, ¿no? Tienen esta contaminación por nuestra cultura y todo lo que fuere, pero me parece que no hacemos mella, somos como un resaltador, ¿no? Como un resaltador, y que los grandes cambios, lamentablemente, no quiere dejar, el opresor no quiere dejar el poder. El billonario no quiere dejar 100.000 pesos, no digamos un billón, no digamos un millón. Entonces, el que tiene el poder, así sea el oprimido albañil que mata o viola a su mujer, no va a dejar ese poder, excepto, no creo yo en la comprensión, creo que es violento el cambio, no es que esté llamando a las armas, no soy Duhalde, pero digo, creo que el cambio va a ser violento y que uno señala que el teatro, el cine, la literatura, la poesía, la música, todas las expresiones artísticas señalan y señalan y señalan, pero que el cambio es violento, porque en el Ingenio Ledesma meten a la gente a los empujones y les tiran unos balazos para que entren a trabajar, y los de la mina. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo que vamos a hacer? Ellos no van a entrar un día, y ellos un día le van a sacar el arma al capataz, y ellos un día le van a prender fuego. Algo va a pasar, o van a morir 50, pero siempre es violento el cambio, ¿no? Pareciera que así se deja el poder, a las patadas, y uno señala y señala, ¿no? No soy feminista, me parece, pero soy pragmática como Menem. Pensaba en esto que decía Mónica, como si algo se tensara, ¿no? Y en esa tensión del poder permanente, hay algo que en el arte, como decía Carla también, de todas las áreas del arte, pasa de manera transversal, y eso por momentos toma protagonismo, pero esa tensión no la había pensado como violenta, pero sí, es un poco violenta. Me gustaría saber si hay alguno dentro de los que están en la mesa que quieran hacer alguna pregunta, alguna de las presentes, de las entrevistadas. Parece que... yo esta mañana, cuando estaba hablando de mi ponencia, yo transcribí unas opiniones de Erika Rivas, donde ella decía que hay un cambio de paradigma y que, bueno, en la actualidad el humor ya no es el mismo, justamente por el mismo, porque está la lucha de las mujeres, porque está la pelea por el aborto, bueno, y todas las luchas sociales que hay en la actualidad. Entonces ella establecía como una especie de, que hay un límite en este sentido, ¿no? En el sentido de que los tiempos han cambiado. Si bien es cierto, Mónica, que vos decís que hay toda una tensión, y toda tensión es violenta, aunque sea una tensión leve, igual es violenta. Me parece que también el hecho de vivir este nuevo contexto, bueno, pone en tensión otras cosas, no solamente el poder. Digo, desde el humor que ustedes hacen, que todos hacen un humor muy distinto, ¿no es cierto? Con una poética diferente, pero cada uno de ustedes evidencia una herramienta muy interesante y muy que llega justamente, creo que precisamente porque se vive en contexto distinto. Me parece que el humor de ustedes, tanto en el clown como actrices, ustedes ponen en tensión otras cosas, que no son las tensiones de poder, sino que ponen en tensión todo lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no?
Es decir, en este caso puede ser la lucha de las mujeres, también puede ser la lucha de los obreros. Sí, lo que yo pensaba, si me permiten pensarlo juntas, porque no juntes, no, que por ejemplo el humor antes, en el cuerpo de la mujer ocupaba un lugar diferente en el humor. Digo, por ahí me voy a referir a la televisión, pero, y al caso más extremo, pero en el caso de Olmedo, que era para los y las argentinas un referente clásico del humor, el cuerpo de la mujer, no solo como actrices estaba en un lugar muy de segundeo, sino como un lugar de objeto, y no como una máquina productora de esa ironía, sino que era como un lugar donde, no sé, de objeto. Y ese lugar, eso ya no sé si no causa la misma gracia. Hoy no pasa lo mismo con el cuerpo de la mujer en situación de humor. Y digo, no son los hombres los únicos, pero, digo, en ese sentido pienso que hay muchos cambios en eso que significa. En reírse de la gorda, en reírse de esos estereotipos que hoy aparecen, y no aparecen solo desde los artistas, desde afuera, muy marcados, muy quizás como un límite. No sé si lo comparten. Sí, yo comparto, digamos, un poco esa mirada. Creo que a medida que aprendemos, ¿no? Entre nosotras también no a cómo expresarnos, sino a cómo valorizar nuestro lugar como mujeres hacedoras de cultura. Me parece que ahí hay algo que está cambiando muchísimo. Inclusive, o sea, es muy, muy posible que en un espectáculo veamos o sintamos algo que es agresivo hacia la mujer y nos levantemos y nos vayamos. O sea, más allá de decir algo, o sea, creo que es algo que hoy en día puede pasar netamente. Entonces ahí sí hay algo que nosotras ya no recibimos ese tipo de agresiones como algo común, o sea, eso cambió rotundamente y estoy totalmente de acuerdo en eso de cosificar a la mujer. Ya no estamos en ese lugar nosotras mismas y las generaciones que vienen detrás de nosotros también se están parando desde otro lugar. Entonces, dentro de este aprendizaje está viniendo, digamos, como todo este cambio. Todavía siento que quizás estamos pidiendo permiso, porque tenemos otra mirada, ¿no? De cómo resolver las cosas. Entonces a esto, lo que decía Mónica, de quizás no tomar las armas, pero en algún punto sí hay una violencia que quizás estamos frenando desde ese lado, ¿no? Todavía estamos pidiendo permiso y estamos siendo políticamente correctas en una de esas. Pero quizás es también nuestra manera, ¿no? En una de esas estamos buscando cuál es la manera de ir encarando todo esto y de posicionarnos y como quien dice, bueno, acá estamos desde este lado, ¿no? Sí, una cosita chiquitita. Yo creo que nuestro espacio, el espacio del teatro independiente, el espacio de los lugares pequeños, los lugares, las salas que están al margen, que no están dentro de los medios, son un mundo, son un universo, son un sistema planetario, distintos medios, donde los que dirigen, los que producen, los capitalistas son hombres o mujeres asimiladas al patriarcado. Y el otro día decía esta periodista Luli Trujillo, esta pibita que es muy joven, que un fiscal la atacaba, que le decía, contestame. No sé si recuerdan, que era de una violencia extrema. Era lo mismo que si le diera piñas en el pecho lo que hacía. Y después el otro día leí un comentarito de ella que decía, bueno, no hay conductoras de programas de televisión gordas, no hay conductoras de televisión mayores. Está La Nata, está Víctor Hugo, están los cincuentones, los sesentones, están los gordos, los panzones, pero todas las mujeres son como Luli Trujillo, como estas chicas que sin llegar a ser como la piba que daba el tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, que le decían del culo, que es como una gimnasta, una pibita delgada, no sé si se acuerdan cómo se llama, no se acuerdan, muy bien. Bueno, son todas así, son un modelo, como si fuera un auto de 2 puertas y puerta trasera.
No hay de 4 puertas, no hay combi, no hay sub, son todos unos tipo 2 puertas, tipo el app de Volkswagen, ese Bueno, modelo. pero, discúlpame, Moni, pero ese es un tipo de violencia que también recibe una mujer cuando va a hacer un casting. O sea, la etapa o el proceso de casting para publicidades o propagandas tiene una cuestión fotogénica muy grande y hay un filtro para eso. Y los filtros siguen estando, y eso, o sea, eso no es algo que todavía dijimos, bueno, rompimos todos los filtros, perfecto, ganamos otra batalla. No, eso falta un montón, me parece. O es esto, hay que posicionarnos en otro lado y decir, ¿sabes qué? Este casting no lo hago, te denuncio por tal cosa. O sea, como que hay cosas que hay que trabajarlas muchísimo. Sí, alzar la voz y volviendo un poquito a nuestro universo del independiente, coincido en esto de que dejar de ser y un poco lo de Olmedo y Porcel y todo eso, dejar de ser el objeto, pasar a ser sujeto, como mujeres, dejar de ser la partener y estar por delante en la escena, que esto las compañeras cirqueras están peleando un montón, dejar de ser ahí la partener y estando ellas frente a los espectáculos, que en el circo pasa un montón, muchísimo, y también las mujeres del teatro, debajo del espectáculo, atrás del escenario, todas las técnicas, las iluminadoras, las coreógrafas, vestuaristas, las técnicas de sonido, las audio y video, todas las que forman parte también, todo el mundo de lo técnico, también es mucho huevo, y se meten las pibas ahí, y también se tienen que ganar su lugar las mujeres, también fuera del escenario. Y creo que también, como nos levantamos de la silla cuando hay cosas en un espectáculo, que ya no va, de esto no me río, de esto de esto no soy cómplice, esto no va, también creo que detrás del escenario, como en el escenario, hay cosas que ya no bancamos más, y que también ya estamos ganando otros espacios. Sí, y sumo un poquito para problematizar un poquito más a la comunidad trans travesti, de que aún falta mucho más para caminar y entender, pero son cuerpos que han sido también lugares de burla, de humor, de chabacanería, y hoy se está trabajando a otros tiempos, pero hay una periodista, digo, ocupan otros espacios, que también es un desafío a largo plazo que tiene que ver con procesos que hay que también darle batalla permanentemente, pero también forman parte de nuestra, digamos. Bueno, lamentablemente estamos arrimándonos al final, porque la verdad que da para seguir hablándolo, porque es un tema complejo y para trabajarlo mucho. Lo que vos planteaste, Gilda, el tema de los otros cuerpos o los otros cuerpos, también ha sido parte de ese humor chabacano y de mal gusto. Y creo que en esta charla han demostrado, en el poco tiempo que hemos podido charlar, la fuerza que tiene cada una de las mujeres que hace humor. Me parece que ustedes realmente tienen una herramienta que es una maravilla, y pienso que, bueno, que hay que seguir, habrá que luchar los otros aspectos que todavía faltan por trabajar o por lograr, pero me parece que es una pelea muy rica la que están haciendo ustedes todos los días en el Teatro Independiente. Les agradezco mucho que hayan aceptado estar en este horario. Sé que alguna de ustedes trabaja, que da clases o que tiene otro tipo de actividades, y que se pudieron hacer el espacio para venir a charlar. Creo que seguiremos en otros encuentros profundizando esto que empezamos a hablar hoy respecto de las mujeres, respecto del humor. Les agradezco mucho y espero que nos encontremos pronto en el teatro, en presencia. Bueno, hay que brindar por espacios así y porque cada vez sean más espacios en todos lados. Muchas gracias. Un placer. ¿Puedo decir algo? Muchas gracias. Antes de... Sí, Bueno, Laura. también
felicitarlas por la mesa, porque, bueno, además de ser, estar muy bien elegidas y combinadas todas ustedes, usaron tan bien el tiempo y se complementaron tan bien, que realmente hubo de todo en este rato de la mesa. Sí, incluso se me cortó internet a mí. Sí, por suerte pudiste volver, pero hoy se cortó en otra mesa también, ¿eh? Hoy hay algo, hay un poquito de mala onda. Sí, Es la derecha avanza. Una de esas. A la derecha. Mientras no nos Claro. hayan hackeado con un chiste chabacano, está todo bien. Mientras no nos hayan hackeado con Sofovich, el terrible tirano que nos aludieron. Y bueno, quería decirles que la próxima mesa, a las 18, va por las direcciones que están en el programa, y bueno, y ya no por Zoom. Así que bueno, pero bueno, hoy se cierra la reunión Zoom con ustedes y bueno, fue un lujo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.